Ella está drogando a mi abuela y la está manipulando, le está haciendo muchas cosas malas. Salí al patio y ella estaba fumando marihuana y me dice que ella le dio la gloria y la salvación. Ellos estaban fumando, ¿ok? Y yo no puedo decirles, no fumes porque aquí hay una señora de 87 años. No. Yo no puedo hacer en un eso. funeral. Esa es la abuela comprando marihuana. Esa misma es ella. A ver, María Purísima. Mira, ahí mismo la... ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? Bueno, la mañana. Ah, por la mañana. Yo había notado que él durante todo el evento me miraba, era una mirada muy intimidante. Se me acerca por detrás y me empieza a tocar y estaba completamente excitado. A esta mujer cuando la veo me vuelvo loco, doctora, yo me vuelvo loco. Entramos a una habitación, se acostó normal en la cama y me dijo, baila. Me dio por mirar y vi que salía del baño una mujer completamente desnuda y ellos comienzan a tener relaciones, empiezan a hacer el amor y simplemente me dice que baile, que mueva el Mientras culo, no que sé qué. ellos hacían el amor. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor español Pablo Picasso dijo: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos cómo se refleja esta cita en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo creo que el alternativo no siempre es bueno, y menos cuando se tiene casi un siglo, no puede ser. Yo lo que pienso es que hay que quemar el dolor y que venga la felicidad. Y ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Gracias. Yuri, tú eres la demandante en este caso. Dime quién es Ana, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas tardes. Ana es la sobrina del marido difunto de mi abuela y yo quiero una orden de alejamiento para ella de mi abuela porque ella está drogando a mi abuela y la está manipulando, le está haciendo muchas cosas malas y mi abuela ha cambiado muchísimo. Yo quisiera explicarle bien la historia. Ok, ella está viviendo con tu abuela. Sí, Hace y yo 7 también. años, doctor. Y tú también. Sí, a ya. ver, explícame. Ok, a mí me trajeron de Cuba porque mi abuela, a raíz de la muerte del esposo, se puso muy mal y deprimida. Entonces, yo llevo 7 meses aquí, doctora. Ah, bienvenida. Gracias. Y entonces resulta ser que entre toda la familia nos pusimos de acuerdo que fuera yo la que viniera para yo ayudarla y apoyarla porque estaba muy deprimida. Tú eres hija de una hija de tu abuela. Sí, mi mamá está en Cuba. Pero que es la hija de tu abuela. Mi abuela Perfecto. Mima. Pero Mima ha sido como mi mamá. Ella me crió a mí y ella lleva 10 años aquí, desde que vino de Cuba. Y entonces ella se casó con el mi tío. esposo, que es el tío de ella. Ajá, que murió. Que murió. Y entonces hace tu un año y abuelita medio. se deprime y te mandan a buscar a ti para que vengas Sí, a pero acompañar. déjeme explicarle, porque ella tiene una pila de enfermedades. Ella tiene múltiple esclerosis, ella es diabética, ella tiene artritis, le duelen todos los huesos. Entonces ella tomaba muchas medicinas, ella toma como 7 pastillas diarias y entre una de esas Marinol para los dolores, para todo. Y resulta ser que ahora no quiere tomar nada. ¿Tú sabes lo que es marinol? Sí, es marihuana medicada. Pero ya ni eso, dice que eso no le hace efecto ni nada. ¿Qué edad tiene tu abuela? 87 años, doctora. Ok, ¿y tu abuela está competente? Ella está bastante clara, pero últimamente no, ya Ella no. está totalmente Ok, clara. pero tú, ¿qué es lo que está haciendo tu abuela que te preocupa tanto? Esta mujer aquí se la llevó para un velorio, que es otra tía de ellos, por parte de ellos, que se murió en Colorado. Y desde que, bueno, primero iban a estar 4 días allá en Colorado. Y se aparecieron a 15 días. Y resulta ser que cuando viene mi abuela de regreso, que me la traen, es otra persona. ¿Por qué? Ya ella no es la misma persona que Cuéntame me crió cómo a mí. ha cambiado. Ella está que ni se baña. Es una persona feliz y llena de vida. Está completamente, no se baña, no limpia, le importa nada, no quiere ir a los doctores.
Dice que no quiere No le hace saber nada falta. de doctores, que iba a misa conmigo todos los domingos desde que yo llegué. Dice que los curas son unos descarados, unos pervertidos y que más nunca quiere pisar la iglesia. La Es tienes una loca. persona completamente Es que la tienes diferente. Y todo este cambio ha sido... ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el Bueno, cambio? porque ella la droga, ella le facilita no la es cierto. droga. Y resulta ser... ¿Pero qué droga, mijita? Porque Bueno, esto es importante. O sea, ¿qué le está dando? marihuana, ¿Metanfetamina, doctora. heroína? Marihuana, doctora. Hace poco yo salí al patio y ella estaba fumando marihuana y me dice que ella le dio la gloria y la salvación. Esa No, fue pero una primero de las yo no cosas le he que ha dado hecho. nada. Primero yo no... Bueno, déjeme decirle. Ok, entonces el tema es marihuana, no hay otra droga envuelta. Es marihuana, pero ella ha cambiado totalmente, está media loca, está haciendo cosas. Déjeme decirle, cuando una de las segundas cosas que hizo fue que a las 3 de la mañana me levanté y yo buscando a mi abuela por todos lados y mi abuela estaba afuera en el patio, tirada boca abajo en cuera, diciendo que estaba tomando baño de luna, doctora. Entonces tú lo que quieres es desalojarla a ella, me imagino yo, ¿no? claro, Y una que se orden de vaya alejamiento. de Pero vamos a una realidad. ¿De quién es la casa? De mi abuela. Mi mima. Y Mima, y ella es inquilina de Mima. Hace 7 años, Ella no hace doctora. nada ahí, ella no hace nada. Ella Vivo dice que 7 trabaja, años pero con tu abuela. ella 7 se está años. Tú aprovechando tienes la 7 meses situación. aquí. Ok, entonces tú lo que me estás diciendo que esta situación se puede poner peligrosa porque abuela está en una, así viviendo la vida loca. la van a llevar presa. La se van a meter presa y tú consideras que quitándole la mala influencia Claro, que es sí, esta... ella es que le da la droga. Yo tengo, ¿qué yo droga tengo le voy a dar pruebas, yo? Tú te estás tengo volviendo pruebas, loca. doctora. ¿Tienes una prueba? Sí, yo tengo pruebas. Vamos a ver la prueba, señor director. Yo la seguí a ella. Mira, ese es el carro de ella. Tú eres muy fresca, primero que todo. Porque tú no eres nadie para seguirnos. ¿Tú no te ocupas de tu abuela? ¿Y esa es la abuela? Esa es mi abuela. Mira, el señor le va a dar droga. Yo no veo que le esté ¿Esa es la dando abuela nada. comprando Esa marihuana? misma es ella. Ave María Purísima. Mira, ahí mismo le dieron. Ella le está facilitando todo, doctora. No, yo la verdad que no sé lo que el señor le dio, le puede haber dado un caramelo, yo no sé. Por lo mismo No, igual. cuando yo la confronté, cuando llegó a la casa, ella me dijo que era marihuana. Me dijo que sí, que ella compraba marihuana y que eso es lo que ella quiere hacer y que ella está muy feliz con eso. Oye, ¿tu abuela fumaba antes? Nunca, nunca. Si mi abuela ha sido de Cigarrillos, cigarrillos. No, tampoco, ni ¿Tampoco? cigarro, nada. Si ella es una persona que me ha criado a mí con tremendos principios, Ella ella sigue siempre siendo iba a la esa iglesia, persona. recatada, ahora está media en cuera tomando baños de luna. Ok, perfecto. Los baños de luna. Ok, muy bien. Ana, ¿cómo respondes? Mire, doctora, buenas tardes nuevamente. Ella está totalmente confundida, equivocada. Ella está argumentando todo esto porque, por supuesto, yo no soy familia sanguínea de Mima, pero llevo 7 años con ella. Mima fue esposa de mi tío, un tío por parte de madre que ya falleció, al igual que mi familia más cercana. ¿Cómo tú conseguiste que una señora de 87 años incursionara, experimentara con la marihuana, Ok, que primero... tiene la reputación de ser una droga que es ilegal en muchos lugares, porque ahora hay solamente 4 estados que la permiten recreacional, unos cuantos que permiten la medicinal, pero al final es ilegal. Ok. ¿Cómo tú consigues que una señora que tiene principios, que tiene todos estos conceptos, incursione y utilice la marihuana? Mire, doctora, primeramente yo quiero dejar claro, yo no conseguí nada, porque yo no tengo que ver directamente con eso, ni le ofrezco nada a ella. De hecho, yo nunca he probado marihuana en mi vida. Ah, ¿tú no la fumas? No. Eso Ok. dice ella, doctora. ¿Pero qué me conoces tú si llevas 7 meses aquí? Ok, la situación fue, mi abuela Mima estaba deprimida, nosotros le decimos así de cariño. Lamentablemente falleció la tía que me quedaba, mi tía Yoyi, que vive en Denver. Cuando llegó la situación del fallecimiento, pues yo tenía que ir para allá están mis primos. Son familiares que Mima también conoce y Mima me dice, bueno, yo también voy a ir. Y a mí me pareció estupendo porque ella no se recuperó de la depresión cuando vino su nieta, porque todo el tiempo ahí íbamos a los domingos a la iglesia y ahí, como llegó la dueña de la casa, la que está mandando todo el tiempo. Ok. Yo la estoy Entonces, cuidando, doctora. cuando ella me dice, sí, yo voy a ir, me pareció perfecto. Va a salir del ambiente de tristeza en el que nos encontramos, aunque íbamos para otro ambiente triste, pero bueno, eran caras nuevas. En otro lugar. Ok. Ok. Vamos al velorio. En Denver es legal. Sí, el la consumo. recreacional y la medicinal. Mi tía Yoyi siempre ha sido una mujer toda salsosa, fue, que Dios la tenga en la gloria, muy
jovial, alegre, y mis primos son igual. Entonces, en medio del velorio, ellos estaban consumiendo, estaban fumando. Yo al lado con mi abuela, con Mima todo el tiempo. Yo no la descuido como tú. Entonces, de buenas en primeras se empieza a reír. La noto que se ríe. De buenas primeras. Ellos estaban fumando, ¿ok? Y yo no puedo decirles, no fumes porque aquí hay una señora de 87 años. No. Que Yo no vergüenza, puedo hacer en un eso. funeral. Bueno, esos problemas de ellos habías permitido. ¿Tú de qué te metes? Entonces, se empieza a reír. Yo la trato de controlar, pero bueno, al momento de llegar las palabras finales, doctora, mi abuela, Mima se para. Yo le digo, abuela, Mima de cariño, ella se para. Le dice, Yoyita, yo sé que tú eres Candelita y ahí abajo se te va a derretir la cosita. Porque, Ay, qué y ves, vergüenza. así mismo pasó en aquel funeral. Yo no sabía qué hacer. Esas fueron las palabras del funeral. Esas fueron las palabras de Mima, Qué doctora. vergüenza. Y a mí en ese momento me dio como que pena, pero después dije, Mima está alegre. Ella nunca hubiera hecho Oye, ven eso, acá, Mima vino. Sí, yo la traje, por supuesto, porque ella no tiene ningún padecimiento médico. Claro. Nosotros al día siguiente yo le conversé, Mima, mira, hiciste esto. Bueno, ella no se acordaba muy bien, pero me dijo, me siento bien. Yo tengo ahora más ánimos de vivir. Yo no sé, nosotros no sabemos, a mí me le va a quedar 10 años, 2 meses. Y ella se siente bien. Simplemente yo considero que Ella está eso es arruinando la legal vida, en algunos doctora. lugares, la utilizan con fines médicos y ella se siente bien. A mí lo que me interesa es que ella se siente bien porque yo no tengo más ¿Mima familiares. bebe alcohol? ¿Cómo? Que si Mima bebe alcohol. No. No toma una cervecita, nada. No, pero en cualquier momento se la van a llevar presa con todos estos shows y Es todo. que tú no la cuidas. Una Ok. cosa es que se sienta bien, Vamos otra a cosa hacer es eso. que le dé. Discúlpeme, yo Ok. pienso que Mima está rebelde. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta vamos a conocer a la protagonista de este caso. Claro. Que es Mima, señores. Y hablaremos con ella. Vamos a ver qué postura toma y cómo es posible que se esté tomando los riesgos que se está tomando para sentirse tan bien como se está sintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso una señora de 87 años con valores y principios? Regresamos después de este receso. Desde que yo la estoy Consumiendo. consumiendo, se han desaparecido mis dolores. Entonces Mima me da Esto. la hierbita milagrosa para que se lo dé para A tu que se- abuelita. a mi abuelita. Ah. O sea que las abuelas están traficando. Caso cerrado. Si tú estás triste y